a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa. Que tal? Benvidos á Escola de Pais. Actualmente a crise económica e social fai que moitas familias teñan dificultades para ser felices, pero como sempre se di, independentemente da nosa situación, todo é cuestión de actitude. Temos que pensar que os nenos absorben os comportamentos, as formas de ser dos nosos pais. Entonces, como sempre, se queremos que os nenos sexan felices, o primeiro é sempre ensinalos dende o fogar. Ademais, tamén, dende as escolas teñen unha asignatura pendente que é a da intelixencia emocional. Non cabe dúbida de que é moi importante ensinarlle aos nenos a canalizar as súas emocións e tamén a que sexan persoas empáticas. De todo isto imos a falar hoxe, para iso contamos, como cada semana, con Concha Laviz, directora de aprenderaeducar.org. Benvida, Concha. Hola, bien hallada, carnavalera. Tamén contamos hoxe con Juan Maquenlle, ele é escritor e conferenciante. Benvido, Juanma. Buenas tardes a todos. E tamén contamos con Pedro Campos, músico e terapeuta. Benvido. Moi buenas tardes. Bueno, este programa, digamos que é un pouco especial, porque nace a raíz dunha conferencia que vai ter lugar este mércores, precisamente cas persoas que temos hoxe na mesa, e que van a falar precisamente do concepto de felicidade, que digamos que é como esa meta que todos queremos sempre acadar. A conferencia levará como nome Territorio Felicidad, que é o libro de Juan Maquenlle, a partir do cal vai a basarse un pouquiño mañá esa conferencia. Contanos un pouquiño como nace este libro, cales son os obxectivos. Pues verás, hace ahora más o menos 2 años yo trabajaba como directivo en una empresa multinacional. Y bueno, una baja por estrés fue lo que motivó un cambio en mi vida, un cambio importante. Esta baja me tuvo durante aproximadamente 5 semanas sin poder caminar y bueno, en aquel tiempo decidí que era un momento importante en mi vida, que era un momento de cambio que debía guardar en algún lugar más seguro que la cabeza de un aspirante a contador de cosas. Así que me puse a escribir un blog que unos meses después tenía miles de seguidores y inmediatamente entendí que esto que a mí me pasaba, esta necesidad de reinventar una vida, porque llegó un momento en el que tenía la necesidad de reinventar mi vida. Supongo que porque el fin que se adivinaba para la mía, de haber continuado como iba, no se parecía en nada a la vida que uno hubiera querido recordar. Así que me puse con esto, me puse a hacer un viaje, uno de los más importantes de mi vida, si no el que más. Yo que a nivel profesional había realizado innumerables viajes, he montado en avión 4.500 veces, no es una cifra al azar, es más o menos esto, y he hecho miles de viajes en AVE y más de 1 millón de kilómetros en coche, por temas laborales fundamentalmente, pues me di cuenta de que para hacer el viaje más importante de mi vida, no tenía que moverme del salón de mi casa. Ahí empecé a este viaje hacia el interior, y cuando digo al interior no me refiero a Ourense, sino al interior de uno mismo, y quizá también de ahí obtuve el mayor aprendizaje de mi vida, seguramente, ¿no? O sea y esto es lo que al final, 1 año y medio después, y tras muchas horas de escritura y tras compartir con muchos amigos, como Concha, con Pedro y con más gente, pues terminó interesándose Editorial Planeta por este escrito, y lo publicamos el 8 de noviembre del año pasado, 2016. Entonces dirías que en vez de caer, o que fixeches foi todo o contrario, non? Sacar o lado positivo das cousas. Contanos que son esas claves para acadar a felicidade que nos das no libro. Bueno, lo primero es darte cuenta de que la vida puede ser más feliz de lo que uno tiene, ¿no? Yo creo que la sociedad actual es la sociedad del sin, ¿no? Desayunamos, antes lo hablaba con Concha, desayunamos leche sin lactosa, tomamos bollos sin azúcar, zumo sin fruta, y todo va de esta manera, ¿no? La realidad es que vivimos en una rueda de hámster, vivimos a 1000 por hora, ¿no? Vivimos con el piloto automático puesto.
en el momento en el que algo, o hay un clic que te hace quitar el piloto automático, empiezas a ser consciente de que la vida, la que vale la pena vivir, está oculta en esos detalles que pasan desapercibidos a las vidas apresuradas, ¿no? En mi caso fue esta baja por estrés, que de repente cambió el escenario de mi vida, de montarme en trenes y aviones y despachos y gente importante, me senté en el comedor de mi casa sin más posibilidades que las de, bueno, pues, mirar la televisión o escribir o pensar. Y esto fue lo que motivó ese cambio, ¿no? Tenía dos opciones, una era hundirme y esperar, y la otra era reinventar una vida, porque realmente cuando uno hace un análisis de la suya y te das cuenta de que si de uno lo mejor que pueden decir es que es un gran profesional, probablemente estaba haciendo un mal trabajo con el resto de mi vida. Bueno, como o programa sempre vai sobre educación, bueno, quería preguntarvos, os nenos sempre imitan, non, os comportamentos dos adultos, entonces, para que un neno sexa feliz, ten que nacer sempre nun fogar feliz, non? Como se pode facer esa familia feliz? Bueno, yo creo que aquí Concha es más apropiada que yo para responder esto. Lo que a mí me acredita para hablar de felicidad son dos cosas. Una, ser un hombre feliz, más feliz que la media. De hecho, presumo de esto seguramente porque no siempre fue así. Y dos, ser padre de familia numerosa. Y bueno, hemos creado con mi socia en esta empresa, que es mi mujer y que seguramente sabe mucho más que yo de esto, hemos creado un entorno en los cuales los niños se puedan desarrollar con felicidad, ¿no? Yo creo que el entorno que la felicidad es un añadido a un entorno de desarrollo, de confianza y sobre todo a apostar por tus hijos y a corregir, que no todo son, y cualquiera que sea padre lo sabe, no todo en esta vida es querer, a veces hay que corregir también, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un trabajo serio, probablemente es la empresa más importante que hemos emprendido en la vida, que es la de ser padres, de la que estamos absolutamente orgullosos, y no porque lo diga yo, sino porque el resultado está a la vista de cualquiera, ¿no? Pero que no es una tarea fácil, que es una tarea en la que uno tiene que poner tenemos que poner las condiciones para que se desarrollen con tranquilidad, y luego seguir a cada uno de ellos ayudándoles y empujándoles y animándoles en lo que saben hacer bien. Concha, non sei se queres... Sí, me acaba de lanzar el guante, ¿no? Me acaba de lanzar el guante. Bueno, vamos a ver, es fundamental en la crianza de un niño que viva en un ambiente feliz, en un ambiente distendido, donde el padre y la madre sean también felices, porque si hay amargura, los niños desde luego perciben eso. Yo estaba este día en el gabinete atendiendo a uno de los chicos, y la madre, el rictus que tenía era de profunda amargura y de rabia hacia el niño. Evidentemente, cuando yo hablaba con la madre, le decía, ¿te das cuenta? Me gustaría grabarte para ver cuando hablas de uno de tus hijos y cuando hablas del otro. Eso que yo estaba percibiendo desde el otro lado de la mesa, también lo percibe el hijo. Por eso es muy importante cuando tenemos a nuestros hijos que nos vean siempre con la misma expresión, lo que yo digo muchas veces de cara de vaca, ¿no? E incluso cuando estamos enfadados. Porque cuando estamos alegres, cuando nos lo estamos pasando bien, se nos ve, lo aprecian, es decir, está la sonrisa, está el brillo especial en nuestros ojos. Pero ese brillo en los ojos también lo tenemos que mantener cuando nuestros hijos han hecho alguna travesura, porque evidentemente lo que le tenemos que trasladar al niño es la disciplina, la firmeza en nuestras normas, pero al mismo tiempo con cariño. Es decir, le podemos decir, mira cariño, esta es la norma, te tienes que acostar a las 10 de la noche, pero hemos metido la palabra cariño por en medio, con lo cual ya le estamos dando al niño la seguridad de que le queremos, pero al mismo tiempo que estamos seguros de que su hora de irse a la cama son las 10 de la noche, que irse a la cama es comerse ese pescado que no le gusta o es ponerse a estudiar. Es decir, afectivamente, claro, es decir, hay que ser delicados, pero al mismo tiempo sí es cierto que hay que ser firmes, pero ellos tienen que ver ese ambiente, el por favor, el gracias, o cuando papá se va de viaje y le da un beso a mamá, o cuando llega de viaje y le da un beso a mamá, eso ellos lo van a percibir como algo normal, algo natural, algo afectivo. Si en casa hay problemas, los niños tendrán problemas seguro. Siempre decimos que detrás de un niño que se comporta mal, hay un problema familiar. Por eso es importante la relación de
serenidad, afectividad, en resumidas cuentas, felicidad. ¿Qué ocurre? A mí me gustaría, seguramente, no sé si nos querrá contestar o no, pero como él me lanzó la pelota, yo también se la lanzo ahora. Cuando habla Juanma de que tiene una familia numerosa, evidentemente ha dicho dos cosas que no me han gustado. Ya lo voy a decir yo así. Sí, claro, porque es que si no hago yo la polémica, no sé. Entonces, algo que ha dicho de que como que su mujer, que era esa socia maravillosa que tiene, que era quien se encargaba del tema más o menos de la educación, porque él estaba fuera. Yo digo, eso seguro que ha cambiado ahora desde el momento en que pasas más tiempo, has decidido hacer un cambio en tu vida y estoy segura que tus hijos también lo aprecian. Convencido yo también. Sin duda es así. El motivo por el que Maitere, que se llama mi mujer, yo le otorgo mayor valor que a mi aportación es justo por eso. Porque para educar hay una cosa que es absolutamente imprescindible y es que hay que estar. Y mi vida profesional en aquel momento no me permitía estar todo el tiempo que a mí me hubiera gustado. De hecho, yo vivía 5 días fuera de casa. Por tanto, casi todo el mérito es de Maitere. No porque si tuviera que volverlo a hacer lo haríamos de una manera distinta seguramente, pero las realidades son las que son y vale. Sí, las vivencias sirven precisamente para aprender. Tú decías antes también algo de que uno se cae y lo importante no es caerse, lo importante es saber levantarse. Yo diría que lo importante es no encariñarte con la piedra. Muy buena caerte frase. las veces que necesites, mientras no te encariñes con la piedra. Que eso también sirve para las familias. Las familias tenemos una tendencia, los padres y las madres, tenemos una tendencia a preocuparnos porque el niño no se equivoque o porque el niño no tropiece con esa piedra. Y a veces nos convertimos en padres o madres pisonadoras, que vamos por delante, ¿no? Rompiendo esas piedras y allanando el camino. Y no nos damos cuenta que si hacemos eso, lo que estamos es creando un niño total y absolutamente inútil ante la vida, porque evidentemente lo que se consigue con eso es un niño que tendrá miedo a equivocarse, que tendrá inseguridad de saber si puede o no puede pisar ese terreno, cuando lo cierto es que no hay peor cosa que el miedo. Es decir, el miedo te atenaza, el miedo te impide avanzar y el miedo también te impide incluso ser feliz, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que traslademos el mensaje a los padres de que no le digan nunca a un niño te vas a caer, no te subas ahí que te vas a caer, que se suba y si se cae, hombre, vamos a ver que no sea de un 5.º piso, entendémonos todo en su justa medida cuando el niño se está subiendo al tobogán o cuando el niño está subiendo al columpio, ¿no? Es decir, que hay una manía de proteccionismo exacerbado y más en las madres de hoy en día con decirle a los niños no hagas esto o no hagas... Eso le impide el desarrollo. El niño tiene que aprender y a veces aprendemos, igual que los adultos, a base de errores. Es decir, ¿quién no ha aprendido con los errores que ha cometido? Pues esto es lo mismo. El niño tiene que ir aprendiendo. Pero si además eso lo realiza desde un ambiente afectivo feliz, porque hay ahora, hablaban el otro día de los niños hiperprotegidos, ¿no? En el sentido de que no, mi hijo que sea feliz por encima de todo. No, el niño tiene que vivir en un ambiente feliz, pero no puede ser permanentemente feliz porque nadie en su vida es permanentemente feliz. O sea que... Tiene momentos, como bien decía antes Juanma, hay que intentar que esos momentos sean los mayores posibles, pero efectivamente... Y todos los días. Yo sí creo que la felicidad existe, que podemos ser felices todos los días. Yo estoy convencido de que sí. Hay que entender qué es lo de la felicidad, cómo, en primer lugar, cómo funciona la felicidad, cómo funcionan los pensamientos, cómo funcionan las emociones, para poder mantenerlos todos los días en ese estado emocional. Es decir, la felicidad se trabaja todos los días. Mira, hablando de la psicología positiva dice Silliman, que es una psicología que se estudia en muchísimos países, y él dice que la felicidad tiene un alto componente genético, un 50% genético, un 10% es el medio, el entorno, lo que hablábamos, y el 40% se trabaja. Pero hay que trabajarlo eso todos los días, y para eso hay que tener herramientas. El problema que hay, por ejemplo, muchas personas, creo yo, es que en primer lugar no se preocupan por entender cómo funciona su mente, cómo funcionan sus pensamientos y cómo funcionan sus emociones. Y qué conseguir para poder cambiar esos estados negativos, ¿no? Y se necesitan herramientas. Una herramienta importantísima es la música, por ejemplo.
La música cambia las emociones. Otra herramienta que te puede despertar esa sensación, ese deseo de sentirte bien, por ejemplo, puede ser un libro. Y aprovecho y digo que es, por ejemplo, el libro de Juan Baquelle. Hoy por la tarde estábamos hablando sobre lo que es que tú decías de la frontera de la felicidad. La frontera, cambiar, o sea, pasar esa frontera a ese territorio de la felicidad. Y es posible conseguirlo, todos los días, ¿me entiendes? Mira, los niños, por ejemplo, yo creo que los niños se puede trabajar desde muy pequeño a crear ese tipo de conciencia, de entender qué es la felicidad, desde un pensamiento consciente. Y se puede trabajar, educar en la creencia, entiende, que hay muchas de esas herramientas, como puede ser la música, como puede ser un buen libro, para que él crezca en ese nivel de conciencia, entendiéndolo y pudiéndolo aplicar. Y eso yo creo que es importante y fundamental. Y aprovecho para decirlo, que la vez anterior lo comenté y lo voy a decir nuevamente, y no porque estés aquí, pero el trabajo que haces en la escuela, por ejemplo, en su escuela es maravilloso, porque está educando a los niños a entender y a entender ese pensamiento de conciencia o creando ese tipo de creencia en ellos, ¿entiendes? Me parece un trabajo maravilloso. Ya pone música, por ejemplo, música durante todo el día, según el momento que sea, pues pone un tipo de música, creando en los bebés ese tipo de emociones, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que tú decías, pues sí, yo creo que sí, que la felicidad existe. Decías que una das técnicas era a música, non? Por ejemplo, como músico, explícanos como afecta, non, aos estados de ánimo a música. Bueno, mira, ya la música los pitagóricos ya utilizaban la música para, o sea, ellos purificaban el cuerpo con medicina y el alma lo purificaban con música. Esa es la expresión que hablábamos ahorita. La música es el alimento del alma. Exactamente, la música es la medicina del alma, ¿no? El trabajo de nosotros, por ejemplo, es más específico de lo que es la música. En particular, trabajamos lo que es la percusión, porque la percusión es el instrumento más primitivo que existe. Tú ves las películas, ves los documentales, y cuando hablan de música, la historia de la música, van a esa época, los tambores, todo el mundo tocando tambores, guitarras, qué sé yo, la danza, el baile. Y yo te pregunto, ¿alguna vez tú has visto una persona bailar con una música, con una gran fuerza rítmica, llorando, triste, con cara triste? Imposible, o sea, eso es imposible. Y la música, la percusión, por ejemplo, era utilizado ya ancestralmente como un método para recuperar la salud. Por ejemplo, en las tribus, cogían a las personas que tuviesen X enfermedad mental, por ejemplo, y los metían en una especie de cabaña y los ponían con varios instrumentos de percusión. A tocar tambores ahí, le tocaban tambores, eso lo tenemos visto, ¿no? Tocaban tambores, qué sé yo, o si no los dejaban encerrados ahí y él solo se ponía a tocar, y dio una explicación científica, y es que la percusión, las ondas cerebrales alfas, que son las que están asociadas a la sensación de bienestar y de euforia, se ven aumentadas después de una sesión de percusión, ¿no? La percusión sabemos cómo influyen las emociones, según el tipo de música que escuchamos, así nos sentimos, ¿no? Es decir, si hoy, por ejemplo, pues hoy tú tuviste un día de bajón, por X o por Y, por una cuestión, pues a lo mejor de pareja, porque te enfadaste o por lo que sea, si tendemos oye, escuchas un tipo de música, por ejemplo, una música música muy lenta, con una letra muy poco recurrente para ese momento, evidentemente tu estado emocional va a continuar así, ¿no? Por lo contrario, si estás así, si estás en ese estado y escuchas un tipo de música que te genera todo lo demás, es decir, te genera un estado positivo, emocional positivo, como puede ser, claro, salsa cubana. Salsa, merengue, o todo lo que tú, oye, por ejemplo, qué música, mira, Despacito. Estaba hablando del maestro ahorita, que estaba hablando de Despacito, una canción pensada, ella no la conoce, no la ha conocido, pero la voy a poner en salsa y te va a encantar. Que sepas que te falta noche a ti. Si no has oído esa canción, te falta noche. Por ejemplo, una canción muy comercial, pero está pensada para eso. Y todo el mundo la canta y todo el mundo la tarea, desde niños hasta gente mayor. Como esa, como la canción de Bailando, o sea, están pensadas para eso, ¿entiendes? Y se pegan por eso. Entonces, ese tipo de música, ¿qué hace? Pues te genera un estado emocional agradable, bueno, positivo, y es lo que es un poco en ese sentido, entre otras cosas, nosotros pues, bueno, haremos mañana cuando presente el maestro el Territorio de la Felicidad, su libro, y con mi amiga quedará una fantástica charla. No, vamos a ver, el tema,
tú has planteado una nueva cuestión que lo había comentado Alba al comienzo, y es que nos falta muchísima educación emocional, ¿vale? Nos falta una asignatura que debería de ser obligatoria en todos los colegios, y aquí lo hemos dicho muchas veces, que es la inteligencia emocional. A veces identificamos las emociones como algo negativo, y las emociones no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas, son simplemente emociones, situaciones en las que expresamos un sentimiento. Evidentemente, si yo estoy en una situación de pérdida de un abuelo, por ejemplo, que es muy recurrente en los niños, ese sentimiento de pena, esa emoción, esa tristeza es positiva. Es decir, el niño necesita sentir también tristeza y necesita sentir esa pérdida. Lo que es evidente es que hay que saber canalizar esa pena, esa tristeza. De la misma manera, claro, porque nos es muy fácil identificar una emoción de felicidad, de nos lo estamos pasando bien, de risas, esa es fácil, ¿no? Nos parece que esa es positiva, y la otra, en cambio, nos parece negativa. Y no, a veces a través de una emoción, digamos, sentimiento que puede parecer negativo, llegamos a una sensación positiva, en el sentido de, vale, mi abuelo ya no está conmigo, pero está en otro lugar desde el cual me está ayudando a ser mejor persona, y yo voy a seguir su ejemplo. Por ejemplo, sería una motivación, ¿no?, para ese niño. En definitiva, si a través de conocer, por ejemplo, el caso del acoso. El caso del acoso es otra emoción que el niño no sabe canalizar, ¿vale? Y que, por ejemplo, quien está recibiendo ese acoso está sintiendo realmente algo tremendamente nocivo para él, pero que no es capaz de salir, no es capaz de defenderse. Sin embargo, si ese niño que resulta ser acosador fuese capaz de canalizar esa emoción, que en sí mismo es un complejo que ese niño siente, bien porque se siente insatisfecho con su entorno, se siente insatisfecho con su familia. Es decir, siempre detrás de un niño con un acoso o un niño acosador me refiero, hay un problema de emocionalidad que no sabe canalizar, ¿vale? En cualquier aspecto de la vida de un niño, si supiese controlar por ejemplo, niños que son impulsivos, que en un momento le da la rabieta. Claro, tú no le puedes decir a un niño de 2 años, mira, eso que te está dando es una rabieta, tienes que controlarlo, no sé qué. No, pero sí habremos dado las herramientas a su madre en la casa para cómo tiene que controlarlo. Es decir, hay que hablar con el niño y decirle, ahora no podemos darte este juguete, no es la hora de jugar, es la hora, pues por ejemplo, de tomarse la merienda. Y lo habremos gestionado previamente, y si no ha atendido a ese razonamiento, aplicaremos una consecuencia, que puede ser que después, durante 2 horas, no tenga ese juguete. Es una ayuda también a ese control emocional, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando nos planteamos, vuelvo e insisto, el hecho de que nuestros hijos sean felices por encima de todo, nos planteamos no marcarle normas, porque las normas no les hace felices, y no es cierto. Las normas lo que le dan es seguridad. El niño sabe en todo momento lo que puede y lo que no puede hacer, lo que está permitido y lo que no está permitido según la edad de cada uno de los muchachos, ¿vale? Pero eso significa que se le reste felicidad, digamos, porque estamos hablando hoy de este tema. No, al contrario, lo único que se consigue con eso es seguridad, y donde hay seguridad también hay felicidad. Juanma, eu quería preguntarte, porque antes dices unha cousa moi curiosa, que era que tú eras máis feliz que o resto da media. Sí. Entonces, crees que a xente en xeral é demasiado infeliz? No, yo creo que la gente no es suficientemente feliz, no significa esto que sea infeliz, ¿eh? Verás, yo creo que la felicidad es una conquista, es algo que hay que trabajar, no te llega porque sí, ¿no? La felicidad es una conquista constante, activa y consciente. Constante porque, como cualquier otra habilidad, yo defiendo que ser feliz se puede convertir en un hábito, y esto, como cualquier otra habilidad, si no se trabaja, se pierde. Activa porque en esto de ser feliz, si tú no vas a la montaña no va a venir a ti. Y consciente porque casi todo lo que vale la pena vivir
como te decía, pasa desapercibida estas vidas que tenemos de piloto automático, ¿no? Yo creo que todo el mundo entenderá, y vuelvo a los niños, ¿no?, que cuando eres niño, en la edad más temprana de la vida, parece que los minutos tuvieran más de 60 segundos, o que las horas más de 60 minutos, ¿no? Parece que aquellos relojes tejieran un tiempo mucho más denso, más lleno de vida, ¿no? Yo creo que la diferencia entre tu percepción del tiempo hoy, a mi edad, yo ya he cumplido los 51, a mí me caen las décadas, no me caen los años, o me caían las décadas. Ya no es que cumples años, que cumples décadas, y cuando te das cuenta han pasado 10 años más, ¿no? Cuando eras un niño, tu vida entre los 14 y los 18 era como otra vida dentro de una vida, ¿no? Porque el tiempo era mucho más denso. La diferencia está en que cuando eres un niño vives la vida como un descubrimiento constante. Es estar descubriendo constantemente cosas, te hace ser consciente de cada cosa que pasa, ¿no? Lo más parecido a esto es cuando viajamos. Vivimos con el piloto automático puesto, y la mayoría de nosotros y también de los que nos están viendo, estoy convencido de que comen siempre en el mismo lugar de la mesa, duermen siempre en el mismo lado de la cama y realizan el mismo trayecto cada día para ir a trabajar. O sea, me reafirmo en lo que digo, vivimos con el piloto automático puesto. ¿Esto qué hace? Hace que no seas capaz de ver los detalles, de vivir los detalles, ¿no? Cuando viajamos, os decía, de repente te vas 3 días a Milán, como se fue Concha hace una semana, y descubres otra vida, otra dimensión del tiempo, ¿no? Cuando viajas, de repente, ¿con qué te encuentras? Te encuentras con que nada de lo que tienes delante es conocido. Todo te llama la atención, las personas, las formas de ser, los paisajes, los colores, y de repente como que vives constantemente lo que tienes en tu entorno, ¿no? Conclusión, te vas de viaje 2 días o 3 días, de jueves a domingo, 4, y el sábado parece que lleves de vacaciones 10 días. Ha sido tal la densidad que parece que lleves 10 días de viaje, ¿no? Esto es lo más parecido a tener una vida consciente. O sea, yo creo que el ejemplo que más acerca a lo que quiero expresar a la vida que deberíamos tener todos los días. Porque somos demasiado monótonos, non? Sempre pecamos de facer todos os días o mesmo. Sí. Entonces, eso é o mellor que deberíamos cambiar. Verás que el hábito es uno de los principales enemigos de la felicidad, porque vivimos cosas fantásticas cada día de las que no somos conscientes de que están sucediendo. Un ejemplo claro es donde pones tú el foco, ¿no? Cuando nosotros nos enfocamos en cosas positivas, todo lo que nos pasa es positivo. Cuando las chicas estáis embarazadas, solo veis mujeres embarazadas y carritos de bebé. A nosotros nos pasa con los coches. Cuando tú te compras un coche nuevo, solo ves coches como el tuyo, ¿sí? Porque he puesto mi foco en una cosa o en otra, ¿no? A mí me hace gracia que haya gente que todavía te diga qué año más malo he tenido y no se dé cuenta de que ha puesto el foco en lo negativo que le pasa en el año. Porque estoy convencido que a final de año es San Silvestre, ¿sí? El año acaba el 31 de enero en Europa, ¿eh? En otros sitios le acaba en marzo y en febrero como en China, ¿no? Pero al final del año, o sea, quiere decir que el balance de cosas positivas y negativas normalmente suele ser el mismo, depende de dónde pongas el foco tú. O sea que para ser más feliz, para arañarle a la vida unos minutos de felicidad, hay que romper con los hábitos, hay que poner el foco en cosas positivas y hay que aprender, y esto lo decía antes Pedro, a gestionar mejor las emociones. Una de nuestras grandes asignaturas pendientes es la gestión de las emociones. Estoy con Concha en el que ella decía, ¿no?, la inteligencia emocional debe ser una asignatura en las escuelas. Yo creo que la felicidad debería ser una asignatura en las escuelas, porque nos ponen en la vida sabiendo matemáticas, historia. Casi todos hemos tenido que aprender a despejar logaritmos neiperianos. Yo esto lo he utilizado en mi vida, no sé si una o ninguna vez, ¿sí? Pero he tenido que utilizar habilidades sociales, he tenido que utilizar la inteligencia emocional y la empatía cientos de veces. Y a esto no me enseñó nadie. Lo que reivindico es que ser felices es seguramente es una actividad muy seria para la que nadie está preparado, sencillamente porque nunca nos pusieron a ser felices, nunca nos han enseñado a serlo. Sabemos otro montón de cosas, pero esto no. Sí, es que, mira, al hilo de lo que acabas de decir, yo me siento reflejada. Sabes que a veces yo, algunas de mis vivencias personales, a veces las traslado aquí. Yo recuerdo haberme criado con mi abuela, que fue una persona tremendamente negativa. Es decir, tremendamente negativa. Era todo lo malo, ella lo anticipaba. Siempre iba a ocurrir algo mal, nunca. Sí, y luego, claro, evidentemente pasaba. Bueno, y si me permites, y si no pasa, ellas asocian el acontecimiento a aquello que predijo. Exacto.
Entonces, por eso, de alguna manera, yo también traslado desde esa propia vivencia personal. Yo tengo una mamá en el gabinete que es tremendamente negativa. Ella siempre le ocurre todo lo malo, siempre todo lo malo le va a pasar a ella. Yo le digo, no puedes tener esa mentalidad. Es decir, lo que tenga que ocurrir, ocurrirá, pero si te encuentras dispuesta a aceptar de forma positiva y a buscar un razonamiento positivo de eso que te está ocurriendo, tu vida será mucho mejor y mucho más llevadera por muchas cosas, sobre todo en este caso eran de temas de enfermedad, que te puedan ocurrir, ¿no? Pero también hay una cuestión importante en algo que acabas de decir y que también señalaba Alba al comienzo. Crisis económica ha roto la felicidad de muchas personas. Y yo me digo, es que estábamos, también me tengo que incluir, estábamos equivocados. Tal vez buscamos la felicidad en cosas que no dan felicidad. Es decir, a veces la felicidad está más, lo ha dicho Juanma desde el principio, dentro de uno mismo, buscando las cosas que de verdad te hacen feliz, que en aquello que se te ofrece desde el consumismo. Y eso me viene también al hilo que estaba en Milán precisamente. Sí, voy a contar esta anécdota. Estaba en Milán, en las famosas galerías del Domo, y mira, un bolso muy chulo, no sé qué. Cuando me acerqué al bolso, vi que el bolso valía 9.800 euros. Claro, me quedé petrificada, pero inmediatamente miré hacia adentro de la tienda y vi que personas estaban comprando ese bolso. Las personas que estaban comprando ese bolso, desde luego, no tenían la libertad ni para hacer lo que quisieran, ni cuando quisieran, ni como quisieran, ¿vale? Entonces yo ahí me sentí, no miré el lado de decir, ay, qué pena, no me lo puedo comprar. Lo que miré fue el lado positivo de decir, Dios, qué feliz soy que puedo hacer aquello que realmente me apetece hacer. Mientras que esas otras señoras que están dentro, cargadas de bolsas con unos bolsos carísimos, no tienen la libertad que yo tengo para decidir sobre mi vida. Es decir, es un lado o el otro, lo que un poco señalabas tú. Un poco el hilo de lo que tú estabas comentando, uno de los mayores errores que hay sobre felicidad es asociarla a bienes materiales, ¿no? Cuando llega la crisis, no debería afectar a la felicidad de las personas, solo a su estatus social. Esa es la realidad, ¿no? Lo que quiero comentar con esto es que para ser feliz no hace falta una casa más grande, hace falta un hogar. Y los hogares no se miden en metros cuadrados, se miden en la capacidad de dar y recibir amor que hay en cada uno de los metros. A la hora de la verdad, no cuenta cuántos trajes tienes, cuenta quién eres cuando te quitas la ropa, ni cuenta cuántos relojes posees, sino de cuánto tiempo dispones. La gente confunde con demasiada frecuencia la felicidad con sucedáneos, como el éxito personal, el éxito social o el éxito económico, ¿eh? Cuando alguien quiere tener coches caros y casas muy bonitas y no sé qué, no hay nada de malo en esto. Si hay que llorar, que sea en un Ferrari. Pero este tío o esta tía no quiere ser feliz, lo que quiere es ser rico. Y no hay nada de malo en querer ser rico, pero no te garantiza ni un poquito de felicidad. No hace falta más que echar un vistazo a las páginas de sociedad para ver cómo le va a mucha de esa gente que tiene todo lo que muchos anhelamos, ¿sí? Por lo tanto, la felicidad es una puerta que se abre hacia adentro, es una puerta que se abre hacia el interior. Eres tú quien decide ser feliz y seguramente tiene mucho más que ver con una mente en paz consigo misma que con estas cosas que uno tiene y puede perder en cualquier momento. Yo defiendo y defenderé que quien no es feliz con lo que tiene tampoco lo será con lo que le falta. Es un trabajo que tiene que hacer uno, ¿no? Y no se trata de ir acumulando bienes, sino de acumular seguramente experiencias. ¿Sí? Muy interesante eso también. Y después quiero que nos hables tú, yo quiero Pedro. Que nos cante. Claro, que nos cante. Porque, solo un inciso, que quiero mandar este mensaje a los niños, que los móviles, la ropa de marca, todo eso no os va a dar la felicidad. La felicidad realmente os lo va a dar la familia, esos momentos que vais a compartir de salir al campo, de hacer senderismo, de hacer deporte con vuestro padre, de acompañarlo o acompañar a vuestra madre. Esos son los momentos realmente felices, a vuestros hermanos, pero que en lo esencial los móviles te pueden dar más problemas que felicidad, desde luego felicidad ninguna, y tener el mejor móvil no es sinónimo de que vayas a ser más feliz, y de que si le falta el móvil último modelo, como alguna que quiere por ahí el iPhone también y que está como obsesionada,
realmente eso la felicidad la da esos momentos que has compartido tan bonitos con tu madre. Y en familia, y tú de eso sabes un montón, es decir... Bueno, mira, estabas hablando, estaba yo pensando, ¿no? que creo que también la felicidad lo da, digo, porque trabajo con niños autistas, con niños con esquizofrenia, TDAH, con niños con TDAH, que estás haciendo una labor excelente. Asociación contra el cáncer, parálisis cerebral y demás, ¿no? Y yo creo que hay un ejercicio que yo les pongo mucho a ellos, y es para sentirse bien, para sentirse feliz, pongo un ejercicio que es el agradecimiento, es el agradecido. El ser agradecido a todas las cosas, a lo más mínimo, a todo lo que te ocurre, a todo, desde que te levantas, ser agradecido a tener el padre que tienes, ser agradecido a los hermanos que tienes, ser agradecido hasta de lo que comes, pero escribirlo, incluso escribirlo. Yo les recomiendo, o sea, lo que hago con ellos es que, digo, bueno, escribe en una hoja, estamos hablando con niños con ciertas dificultades, ¿no? Por ejemplo, escribe en una hoja las cosas por las cuales tú estás agradecido en la vida. No, el teléfono móvil, no, por ejemplo, no. Cosas que de verdad, que tú sientes que de verdad, y enseguida ellos, pues, mi mamá, que estoy muy agradecido, que mi mamá, que me quiere mucho. Muy bien, importante. ¿Qué más? Pues mi abuela que tal, y qué más, así, ¿no? Y van haciendo una lista. Bueno, lo que hace falta es que esta lista, después una vez que ellos hacen la lista, la veas todos los días. Ponla en un sitio donde tú todos los días, cuando te levantes, sea lo primero que veas. En el refrigerador, en el cuarto y tal, qué sé yo. Y los resultados son tremendamente positivos. Porque creo que el ser agradecido genera esa sensación, ¿no? de felicidad. Lo que tú me decías, por ejemplo, también de la música, cómo influye, por ejemplo, en estos niños también. Como es extremadamente, me estoy poniendo nervioso, maestro, muy poniendo nervioso. ¿Qué? Cosas del directo. Que la música también, por ejemplo, a ellos les ayuda enormemente el poder cantar canciones que ellos recuerdan, que ellos le hacen sentir, le traen un recuerdo agradable, ¿no? Por ejemplo, y eso lo hacemos, por ejemplo, también en los talleres, en las sesiones, ¿no? Pues yo les hago, bueno, pues por ejemplo, un ejercicio, dime 8 tipos de músicas, dime 8 tipos de canciones, ¿cuáles son las 8 canciones cuáles son las que más te gustan a ti? Las 8 canciones que más te gustan, 8 canciones, y una vez se las voy poniendo y si esta canción que te recuerda, no, esta canción, bueno, pues me recuerda ahí cuando, por ejemplo, que tuve un problema en mi casa y tal, que no, te recuerda eso, ¿vale? Esta otra canción, no, esto me recuerda que fui otro día de fiesta y lo pasé y tal, que sé yo. Entonces, esos ejercicios lo que hago es que, bueno, pues ponerlo, este tipo de música es la que vas a escuchar a partir de ahora. Esta otra, mejor no la escuches. Ese tipo de letra que habla, que si ayer fui, que si te metí un tiro, que si ayer, qué sé yo, ¿entiendes? Porque además la juventud escucha mucho ese tipo de música, ¿no? Ese, quítala. Bueno, para ellos, por ejemplo, es que la música evoca tantas emociones según el tipo de música. Por ejemplo, para ellos lo que ellos escuchan, porque ellos no escuchan música clásica, por ejemplo, ellos lo que escuchan es la música popular. Correcto. Lo que oyen en la radio, lo que oyen el amiguito, lo que oyen cuando van a la discoteca. Entonces, en base a ese tipo de música es que intentamos hacer el trabajo, ese tipo de música. Porque ellos, por ejemplo, las letras, hay muchas letras que ellos las memorizan porque se las saben, las memorizan y luego las interiorizan. Y son letras, por ejemplo, que no son nada agradables, son letras violentas. Los raperos, y no estoy en contra tampoco de los raperos ni nada, pero sí hay cosas que me parece que son extremadamente vulgares. Tiene una edad y un momento. Efectivamente. Y entonces en ellos influye muchísimo. Sobre todo en niños que tienen dificultades especiales y que en algunos casos para ellos puede resultar incluso adictivo, incluso adoptando determinados comportamientos. Para ellos pueden resultar un referente y es verdad que ese tipo de cuestiones hay que cuidarlas muy mucho. Tú hablabas del tema de la música clásica. Tú sabes que en mi escuela, en Violoncello Blu, empezamos precisamente con la música clásica, y es decir, empezamos desde los 4 meses que entran, tienen todos los días su hora de música, ¿vale? En la cual, primero, escuchan música clásica en función y a un ritmo en función de las tareas que realizan. Luego tienen la hora que tienen de música propiamente en directo con su profesor de música, donde es un conjunto de música, movimiento y conocimiento del ritmo, ¿vale?
Pero ahí estás hablando por lo que anteriormente estuvimos haciendo mención, y es a crear ese tipo de creencia. Exacto. Ese tipo de creencia. Estamos hablando de niños pequeños. Educación de niños, musical claro, desde la más temprana edad. Desde el niño pequeño, pero cuando ya empezamos hablamos de jóvenes de 15, 16, 17 años sin necesidades, con y sin ellas, necesidades, pues yo creo que el tipo de música donde se debe trabajar es en este caso un tipo de música que ellos escuchan. La que emocionalmente les es más próxima, más cercana a sus propias vivencias. A mí me queda una cosa por decir de antes, porque me habéis cambiado el tema, me habéis dejado un poco aquí como fuera de juego. Retomamos. Yo quería decir, sí, por favor, que yo quiero decir dos cosas. Una, antes hablábamos de positivismo, lo decía Pedro, yo creo que es la parte, esta es la clave de la felicidad de la vida, ¿no? Yo creo que el optimismo es el perfume de la vida y que todo el mundo quiere estar al lado de la gente que huele bien. Vosotros también. Cuando vamos a cenar con un grupo de amigos, sin pretenderlo, hay gente que tiene ese factor felicidad y tú sabes que quieres sentarte al lado de determinadas personas. No lo has pensado, pero al llegar buscas sentarte cerca de gente que sabes que te hace sentir mejor. Porque es gente positiva, fundamentalmente. Sí. Esto es así. Y ocurre en la relación padres e hijos, ¿eh? Absolutamente en todo. Exactamente. En el ámbito laboral, en el ámbito, o sea, en todos los ámbitos de la vida uno busca a la gente positiva. Sin embargo, esta sociedad trata el optimismo que es como si fuera síntoma de inmadurez. Parece que si eres... O sea, hay una frase que a mí me parece que es lamentable, que es aquello de que un pesimista es un optimista bien informado. Yo creo que no... Sí, esta frase existe. Evidentemente... ¡Qué horror de frase! Sí, un pesimista es un optimista bien informado. Jesús, algo que por Dios. Sí, bueno, esto es una cosa eso que se lo has oído a un político seguro. A un tipo de finanzas, que es casi lo mismo. Casi lo mismo. Bueno, en definitiva, lo que quiero decir con esto es que yo creo que la gente que tiene ese factor felicidad, que tiene ese punto de extra, ¿no?, es la gente que nos atrae, sin preguntarnos por qué. Uno sabe que al final en la vida se va a acercar a estas personas porque te dan algo más. Hay gente que cuando va a un bar le atienden enseguida, hay gente que no atienden nunca. Estás una hora pidiendo y no te dan nada, ¿no? Esto es así. Yo creo que si uno puede elegir con qué actitud puede ir por la vida, tienes que elegir una actitud que sea capaz de emocionar. Porque la vida va de esto, la vida va de emociones. Y yo creo que nadie debería pedirle a la vida... debería pedirle a nadie algo que no esté dispuesto a dar, ni debería pedirle a la vida algo, ni debería pedirle a la vida emociones si no está dispuesto a emocionar. Por lo tanto, yo creo que el positivismo y el optimismo y el generar buen rollo, dicho así de forma coloquial, es la clave de la felicidad. Y otra cosa que se me queda en el tintero, y también un poco lo que tú decías respecto al móvil de la niña, que yo creo que hay dos formas de entender la felicidad, ¿no? Y nosotros tenemos la menos buena de las dos. Me refiero a los occidentales, ¿no? Hay dos formas de entender la felicidad. En el mundo occidental, vivimos la felicidad de corto plazo. Pensamos que nosotros lo que hacemos es nos damos premios. Coche nuevo, casa nueva. Lo que no te das cuenta es de que un coche nuevo a los 3 meses es tu coche y ya no es nuevo. Ya no te aporta ese extra de. ¿Sí? Que un vestido nuevo o un móvil nuevo a los 3 meses es tu móvil, ya no es... Y no puedes estar cada 3 meses cambiando el móvil, porque no tiene sentido hacer esto, ¿sí? Por lo tanto, basamos la felicidad en darnos premios, pequeños regalos o grandes regalos, depende del bolsillo de cada uno, que hacen que tu vida sea una especie de bucle de consumo un poco absurdo, ¿sí? La otra forma de entender la felicidad es la de los orientales, ¿sí? Esta gente basa la felicidad de todas las cosas que tienen, aquellas de las que pueden prescindir, ¿sí? El minimalismo es un poco un ejemplo de esto, ¿sí? Me hace feliz todo aquello que poseo de lo que puedo prescindir, la falta de apego a las cosas. Hoy en día un adolescente de 16 años, le retiras el iPhone y has acabado con él. Has acabado con él. Y esto es algo que alguien debería empezar a pensar, si esto tiene sentido. Si colocar tu teléfono encima de la mesa y si tu teléfono no es el mejor, sentirte como no estoy al nivel, esto es algo que alguien debería tomarse el tiempo necesario de pensar en el efecto que tiene esto, especialmente en la gente joven. Las redes sociales tienen otro efecto también negativo sobre las mentes que no están todavía muy trabajadas, ¿no? Hoy en día, ¿qué nos pasa? Que durante muchos años, mi padre, que era de una aldea de la Limia, en Ourense, lo digo porque Vilar de Santos es el pueblo de mi padre y bueno, además compartimos terra, tú y yo, ¿no? Que somos de Ourense los dos. Bien. Dicho esto, que era importante, porque si no luego mi tía me riñe cuando vaya allí, ¿eh? Dicho esto, lo que quería decir es que vivimos en esa situación en la que uno parece que tenga que tener de todo y si no parece que las cosas no tengan sentido, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que empezar a pensar, y me volví a esto de los críos y tal y de lo de las redes sociales, es que mi padre, que vivía en aquella aldea de Orense, pues con estar al nivel
o mi abuelo, a nivel de los de su pueblo, la media, pues ya le iba bien la vida. Hoy no solo tienes que estar a la altura de los que están bien, sino que con el mundo de la globalidad tienes que... Hoy una señorita que quiera ser mona compite con las modelos a nivel mundial. Ya no te vale. O sea, mi madre para ser guapa tenía que estar en la media de las chicas guapas de su pueblo. Hoy en día compites con todo el mundo. Hoy en día la competencia es global. Y por si esto fuera poco, además tus vecinos y vecinas también postean. ¿Sí? Y te ponen siempre los momentos más felices de todos los que consiguen. Nadie pone en Facebook una foto en la que no se vea especialmente guapo o guapa. ¿Correcto? Entonces, para nosotros que ya sabemos que esto es un mundo irreal, que esto es un poco, pues vamos a poner esa foto súper guay en Nueva York, en la que estoy exultante, cuando sabes que en Nueva York también hay que ducharse, hay que ir al baño. O sea, hay otro montón de vida en Nueva York que no es posteable, vamos a decirlo así, ¿no? Las mentes menos trabajadas, como decía, son las que yo creo que a veces no tienen claro qué es real y qué hay detrás de todo esto. Yo creo que es algo que es un trabajo que alguien también debería tomarse el tiempo de hacer, porque me preocupa profundamente que los adolescentes crean que las vacaciones de sus amigos son mucho mejores que las que sus padres le dan, solo por el hecho de que ven fotografías que no son capaces de valorar la realidad de la ficción. Separarlo, ¿no? Xa para rematar, quería preguntarvos se credes que estamos nunha sociedade demasiado competitiva que fai un pouco que deixemos de lado ese ser boas persoas ou non, compañeiros, preocuparnos máis por solo ser nós, deixar de lado un pouco eso de acadar a felicidade. Creo que eso lo podemos responder los tres en orden. Las damas primero. Sí, totalmente. Vamos a ver, yo considero que viendo lo que yo veo cada día en mi gabinete y lo que observo también a nivel social, primero, como bien ha dicho Juanma, premia la inmediatez, o sea, lo queremos y lo queremos ya, y queremos lo mejor que haya en ese momento por encima de lo que tienen nuestros amigos, nuestros compañeros y tal, ¿no? Es decir, ¿y dónde dejamos el hecho de ser generosos, el hecho de ser solidarios, el hecho de ser buenas personas? Es decir, ¿y qué parte de responsabilidad tenemos nosotros, los educadores, profesores, padres, en esa forma de educar a los hijos? Es decir, ¿por qué estamos tan preocupados en darles todo lo material y enseñarles muy poco de lo personal, de lo afectivo y de lo que realmente va a contar al final de sus días? Es decir, si ha sido feliz y si realmente ha hecho feliz a los que le rodeaban. Don Pedro. Maestro. Bueno, no, yo en mi caso estaba pensando mientras hablaba ella de las sensaciones que uno tiene cuando uno va a trabajar, por ejemplo, con las asociaciones de personas que tienen cáncer, personas con enfermedades crónicas, como Crohn, parálisis cerebral, que sales ahí con una sensación de para ellos lo más importante, o sea, lo material para ellos no tiene no tiene sentido. Lo más importante para ellos son otras cosas, ¿no? Y eso es una de las cosas que uno en mi caso, yo aprendo cada vez que trabajo con ellos, ¿no? Que la felicidad no está precisamente en eso material, en el último coche, en el teléfono, en la última casa, que de verdad la felicidad está en la salud mental y en la salud física. Y en sentirse trabajarse el bienestar, ¿no? Eso es lo que yo... Volviendo al tema de la competitividad, yo que he vivido el mundo de la gran empresa como directivo y en diferentes posiciones, la verdad es que es preocupante. Verás, yo creo que nosotros nacemos con el gen de la cooperación, los seres humanos, las personas, ¿no? Y quizá por eso cuando éramos niños y terminabas de pintar tu dibujo sin salirte de la raya, que es lo que te tocaba, ¿no? Lo primero que hacíamos todos era coger pinturas y irnos al dibujo de Pedro para ayudarle a él a acabar el suyo. Eso es lo que todos hemos hecho. Acabábamos el de los amigos, el de los demás, ¿no? Hay un momento en la vida que no soy capaz de poner cronológicamente en su sitio, en el que este gen de la cooperación es absolutamente devorado por el de la competitividad. Nos metemos en una lucha absolutamente frenética por ser el mejor en algo, o sea, ser el mejor en alguna cosa, en lo que sea, ¿no? Lo curioso es que empeñamos nuestra vida en esta tremenda batalla sin darnos cuenta de que esta guerra nunca se puede ganar, sencillamente porque nunca termina. No acaba nunca la competitividad. Por mucho que tú quieras ser el número uno en algo, lo más probable es que quien te vaya a quitar la posición
esté estudiando la ESO. Así que pasarte la vida dedicándole tiempo a algo tan meramente circunstancial como algo que es temporal. ¿Sí? ¿Cuánta gente hay agarrada a los sillones en las empresas y en la política y en muchos sitios, ¿no? Esto, lo curioso es que es un ciclo vital y es ley de vida que mañana dejes de ocupar esta posición. La gente se frustra tremendamente con esto. Son siendo conscientes de que esto no lo vas a poder mantener en el tiempo, sigue siendo fuente de una de nuestras principales frustraciones, ¿no? A mí la competitividad y la competencia me parece insana, porque para ser el mejor en algo, necesariamente todos los demás tienen que ser peores que tú. Y eso, en esencia, me parece una perversión. Perfecto. Bueno, pues... No, maestro. Aquí lo dejamos. Como si hubiera pasado un ángel, como si hubiera pasado un ángel, porque es total y absolutamente real. Es y que los me habéis primeros que tocado exigimos... la fibra con la competitividad, porque yo he vivido esto en primera persona durante mucho tiempo y con una tremenda tensión. Pero fíjate que yo lo vivo en relación con los padres que vienen al gabinete y dicen, no, es que mi hijo tiene que ser... Es que mi hijo, es que fulanito es... No, tu hijo es quien tú y su padre queráis que sea, en cuanto a persona. Claro, otra cosa es después las aspiraciones que tengáis para él, que no tienen por qué ser las suyas, y que por lo tanto lo que tenéis es que dejarle la libertad para que él decida lo que quiere ser. Yo tengo una pregunta. Tenemos que rematar. Pues nada, se lo pregunto después, aquí en el backstage. En el backstage. Gracias, Alba. Bueno, pois temos que deixar aquí o programa, xa non temos máis tempo. Estuvemos falando de terapia musical, por suposto de felicidade, tamén de practicar a inteligencia emocional nos nenos, pero o que temos que sacar deste programa é o mensaxe de ser optimistas, de ser positivos, de ver a vida de outra forma, poñendo o foco noutro lado, nas cousas positivas, cambiar tamén esas rutinas, non? Como dicías ti. Bueno, espero que sacaran cousas boas deste programa e tamén para saber máis disto, para ter máis información, sempre poden acudir este mércores. Recórdanos a hora del hotel. En el Hotel Peregrino a las 7:30 de la tarde. Es entrada libre, porque hay mucha gente que dice, ¿y es para...? No, es entrada libre, aforo limitado, lógicamente, y a las 7:30 en el Hotel Peregrino, y allí podremos conocer o saber un poco más, con más detalle de cómo ser mejores personas y más felices. Moitas grazas. ¿Se dice así? Sí. Sí. Bueno, grazas tamén a vostedes por estar connosco hoxe, xa nos vemos a seguinte semana. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa.